¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio, pero en esta ocasión voy a estar hablando acerca de un personaje que a lo largo de la historia ha sido objeto de investigación por muchos, no solo dentro del marco académico, sino también por gran parte de la humanidad. Me refiero a Yeshua bar Yosef, más conocido como Jesús de Nazaret. En principio cabe destacar que para comprender a este personaje, ante todo, hay que estudiarlo dentro de su contexto judío, es decir, dentro de las coordenadas políticas, culturales y sociales en las cuales nació y se desarrolló. De no ser así, se distorsiona y deforma su historia de vida. Entender el entorno, las circunstancias de vida, la cultura en la que creció y practicó es fundamental para tener una aproximación al Jesús histórico, del cual hoy en nuestros días muchos hablan, pero del mismo modo desconocen su origen judío. Dicho esto, quiero que sepan que este vídeo tiene fines informativos y que mi punto de vista es estrictamente histórico y académico y no está militado por ningún credo en específico, ninguna creencia religiosa o ideología alguna. Y bueno, ahora sí, ¿están listos para conocer a un personaje completamente diferente, tal vez al que le hayan contado? Bueno, quédese hasta el final de este vídeo para que conozca más acerca de los orígenes del Yeshua o Jesús judío. Aquí les va. Welcome back. Hace 6 años atrás, estudiando todos estos temas, llegué a la conclusión que si queremos saber acerca del Jesús histórico, es indispensable e imprescindible estudiarlo sobre las bases geográficas, políticas, culturales, sociales en las cuales Jesús se desarrolló. Abro paréntesis, me refiero al judaísmo del siglo I. Ahora sí bien, cerrando ese paréntesis, cabe mencionar que para poder comprender a este personaje, a Jesús de Nazaret, hay que profundizar sobre todo dentro de sus coordenadas culturales judaicas. Algo que me resulta bastante atípico, y les confieso por acá, es en primer lugar la horripilante incomprensión y desconocimiento por parte de muchos de los seguidores actuales de Jesús acerca de ese Jesús histórico, de ese Jesús que vivió en el siglo I una vida completamente judía. En estos tiempos hay mucho desconocimiento de ese Jesús. Por ese motivo, el Jesús del cual te voy a platicar en este vídeo posiblemente no sea ese Jesús Mesías, ese Jesús divinizado, ese Jesús siendo Dios como muchos le llaman, sino que te voy a presentar completamente un Jesús distinto, un Jesús que entra dentro de un contexto judío, dentro de sus orígenes judíos, dentro de su judaísmo. ¿Has escuchado frase, a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Sus discípulos eran judíos. Todas aquellas personas que en su momento le siguieron eran personas judías. Decir que a los suyos vino y los suyos no le recibieron es una completa distorsión de la vida de Jesús, de realmente quienes les acogieron y quienes escucharon sus enseñanzas. Realmente, para el que no conoce el judaísmo del siglo I, va a tener este tipo de creencias de que Jesús vino a crear algo distinto y que sus hermanos, sus compatriotas judíos, le desecharon totalmente. Por eso tuvo que crear algo, una religión distinta. Cabe mencionar que en la época de Jesús todavía no existía el cristianismo. Es decir, que Jesús en su época nunca conoció qué cosa era el cristianismo porque no existía. Jesús vivía una vida completamente judía, una vida de Torá. De hecho, cuando iba a las sinagogas, lo que leía eran los rollos de la Torá, es decir, escritos de los profetas. Era lo que él realmente recibía, porque era su tradición. Por ejemplo, el cristianismo comenzó un proceso gradual de formación de su identidad religiosa a partir del siglo II. Ya a partir del siglo II en adelante vemos cómo surge el cristianismo ya como una identidad religiosa, y a su vez esto produce que haya una separación, obviamente salida de las bases que en aquel entonces era el judaísmo. Pero
cabe mencionar que Jesús ya no existía para la época en el cual el cristianismo comienza su renacimiento, ¿no? Su surgimiento. No existía Jesús por ninguna parte. Es decir, que cuando analizamos a Jesús, por eso hay que llevarlo a su contexto cultural, porque cualquier persona que hoy en día, por ejemplo, hay muchos que desconocen esto, y eso me pasaba a mí hace 7 años atrás. Les comentaba que yo traía una influencia religiosa del cristianismo y en ningún momento, o sea, por ningún momento en mi cabeza me surgían las cuestiones, bueno, ¿de dónde venía Jesús? Se hablaba mucho en los evangelios y lo leíamos y tal, pero desconocíamos completamente, en mi caso personal particular, la cultura, es decir, el entorno. Por ejemplo, ¿por qué es importante estudiar a Jesús dentro de sus coordenadas geográficas, culturales, judías? Porque miren, a lo largo de la historia se ha venido interpretaciones teológicas, se ha venido trayendo interpretaciones teológicas con referente a que la ética de Jesús era superior a la ética de la Torá, y por eso Jesús vino a crear una religión distinta, vino a crear algo diferente a lo del judaísmo. Y es bastante contradictorio porque Jesús no vivió la época donde el cristianismo surge. No existía, o sea, la ética que Jesús practicaba, la ética con la cual él hablaba, era la ética judía, la ética de la Torá. Es decir, que estas teologías están obsoletas, ¿no? Y están muy lejos de la verdad. Y esto lo que hace es crear confusiones hoy en día en muchos de los seguidores de este personaje, porque creen que cuando Jesús decía, por ejemplo, yo os digo, es que estaba él teniendo una posición superior a lo ya escrito. Eso es un punto que hay que analizar detalladamente. Cada vez que escuchabas, yo os digo tal, está escrito tal cosa, pero yo os digo, muchos creen que Jesús estaba inventando algo diferente y que su palabra estaba por encima ya de lo escrito y lo establecido en la Torá. Cosa bastante lejos de la realidad, porque para el que no lo sabe, por eso es importante estudiar el contexto judaico en el cual se desarrolló el judaísmo del siglo I, porque siempre vamos a poner en contexto y vamos a remontarnos a la época del del segundo templo, en la época de Jesús, primer siglo. Bueno, ¿qué vamos a encontrarnos allí? Vamos a encontrarnos distintos movimientos que existían. Estaban los fariseos, que son los que tú a menudamente te vas a encontrar en los evangelios. Estaban los saduceos, estaban los celotes, que eran los ultranacionalistas, y estaban el movimiento de los esenios, ¿no? Jesús, cada vez que vemos en los evangelios, siempre tenía debates con los fariseos, y hoy en día se interpreta de que los fariseos siempre estaban detrás de Jesús para atacarlo. Vamos a comenzar desglosando qué cosa era el fariseo. Bueno, el fariseo era un maestro de Torá, que en aquel tiempo se le llamaba rabí, como existe en nuestros días, rabinos. Eso es un término que se conoce comúnmente dentro de la cultura judía. Están los rabinos, que son los maestros de Torá, pero a diferencia del siglo I, existía en el siglo I un movimiento completamente diferente. El judaísmo era bastante amplio, era un judaísmo, yo diría, bastante distinto, ¿no?, al judaísmo de hoy en día. Y claro está, porque el judaísmo a lo largo de la historia se ha ido reformando. Entonces estos rabinos eran elegidos por el pueblo. Es decir, que cuando usted veía a muchos seguidores de Jesús, eran porque el pueblo mismo elegía. Eran estos maestros carismáticos que enseñaban Torá, y habían distintas escuelas de pensamiento dentro del siglo I. Por ejemplo, se hace mención que estaba la escuela de Hillel, la escuela de Shammai. Uno tenía una postura bastante rigurosa en cuanto a la aplicación de la halajá. La halajá viene siendo las leyes judías, y otros eran un poco más flexibles. Por ejemplo, vamos a entrar en contexto. Si nos encontramos en los evangelios que por una parte vemos Jesús dialogando con otro fariseo más,
posiblemente ese fariseo sea de la escuela, digamos, de Hillel o de la escuela de Shammai. Ese va a venir con una perspectiva distinta, o sea, su modo de aplicar la ley, la halajá, tenían ellos una interpretación distinta a la de la otra escuela. Hay algo particular porque Jesús nunca tuvo una escuela en específica, él tomaba de todas. De hecho, estudiaba, tenía en sus enseñanzas, podemos ver que tenía de los esenios, tenía de los fariseos, influencia de los fariseos, por la ética, por las enseñanzas que él aplicaba, se podía ver. Por eso decimos, bueno, eso era algo que existía, el libre debate. Hay algo que existía en el siglo I y que todavía existe dentro del mundo judío, es el libre debate. Ahora, en el siglo I pasaba algo, que existía el libre debate, existían varias escuelas. Por otra parte, podíamos ver de que Jesús estaba, digamos, hablando con un fariseo y ese fariseo le está diciendo, ¿por qué tú no estás cumpliendo tal cosa? Se hablaban, por ejemplo, leyes de cómo guardar el Shabbat, que por allí vemos también texto, ahora no los tengo al alcance, pero existían episodios donde se les quería atacar, siempre lo querían coger, mira, no estás cumpliendo, ¿por qué tus estudiantes, tus discípulos recogen espigas el día, lo que es de Shabbat, cuando está prohibido? Pero bueno, unos tenían una interpretación distinta, pero no es que estaban violando las cosas, era uno que tenía una línea de pensamiento distinta, distinta al otro, y la cuestión era cómo se aplicaba mejor el precepto, cómo se aplicaba mejor la halajá y cómo se cumplía mejor. Por ejemplo, podemos ver que Jesús podía decir, bueno, ustedes sacan, digamos, su oveja, si su oveja cae, un ejemplo, ¿no? Si su oveja cae en un hoyo, ustedes van y la sacan en Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué surgía eso? ¿Por qué existía eso? Porque en la ley judía, en la halajá, si ustedes no sabían, la vida está por encima de todo. Es decir, que si en Shabbat un amigo o alguien conocido tuyo te llama, que tiene un problema de enfermedad o cualquier cosa que necesite urgencia y que necesite que tú lo ayudes, ese día la persona tiene que asistir, si tiene que coger vehículo, coge. Aparentemente no, en los días de Shabbat hay ciertas reglas, ciertas leyes que no se deben de violar, por ejemplo. Y una de ellas no usar auto en los días de ahora. Estoy hablando en el siglo XXI. Es muy diferente en aquella época. En aquella época era, bueno, no puedes sacar tu oveja el día de Shabbat, está prohibido. Un ejemplo, ¿no? Hoy en día es no cojas tu auto para salir, no prender luces, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de cuestiones con referente a la halajá, que no quiero entrar en los detalles particulares de cada una de ellas, porque si no, no cogería, o sea, todo el vídeo. Pero lo que quiero que sepan que cuando Jesús se encontraba con un fariseo y le decía, ¿por qué tú sacas tus ovejas? ¿Por qué tus discípulos recogen espigas el día de Shabbat? Están violando. Jesús venía y decía, bueno, ¿ustedes por qué sacan su oveja? Porque bueno, la vida está ante todo. ¿Están entendiendo un poco? Por ejemplo, son ejemplos que les estoy poniendo porque existe eso. Existen modos de aplicar la Torá y existían en aquella época, el siglo I, distintas escuelas con distintos pensamientos. Uno lo aplicaban, uno eran más rigurosos. En términos más modernos, pudiéramos decir, para poner un ejemplo, dentro del mismo judaísmo, encontramos los más laicos y los más ortodoxos, para decirles. Unos más rigurosos en cuanto a las leyes, en cuanto a la aplicación de las leyes para sí, y otros un poco más flexibles. O sea, eso siempre ha existido dentro del judaísmo. Entonces, no entender eso, creemos de que los fariseos todos eran malos y que todos andaban detrás de Jesús, bueno, para castigarte. Pero también podemos ver que Jesús se sentaba con muchos de los fariseos. Habían en ocasiones fariseos que lo invitaban a su casa, a Jesús lo invitaban a su casa, es decir, que Jesús no es que todos los fariseos estaban callándole arriba, persiguiéndolo para matarlo, para hacerle cualquier cosa, ¿no? No, es que se encontraban diálogos con distintas corrientes de pensamiento que siempre ha existido dentro del judaísmo. Por ejemplo, el término de hoy de yo os digo, que lo vemos mucho en los evangelios.
Por ejemplo, hay gente que no sabe que dentro del Talmud, por ejemplo en Sanedrín 88, si más no recuerdo, existe la posibilidad de que un rabino, un maestro, pueda, digamos, modificar, digamos, la halajá en cuanto a la aplicación. Puede ser un poco más estricto en cuanto a la aplicación del precepto. Un rabino lo puede hacer. Cuando Jesús hablaba con esa autoridad, no porque Él era Dios. O sea, aunque sí, no quiero entrar en estos debates ya ideológicos o creencias religiosas, pero bueno, lo que les quiero decir que cuando Jesús decía yo os digo, no, es porque Él tenía una autoridad superior a la Torá, porque Él era Dios mismo, sino que eso estaba permitido dentro del judaísmo. Está permitido, no solamente en el siglo I, sino en el judaísmo actual. Un judío puede aplicar el precepto de la forma más rigurosa posible, como hay otro que la aplica de la forma más flexible posible. Estas eran las escuelas de pensamiento que nos vamos a encontrar en el siglo I. Entonces, es muy importante entender el judaísmo de Jesús para no caer, obviamente, en contradicciones, porque al no saber estos puntos, creemos que Jesús vino a crear algo distinto, una religión diferente, con lo cual nunca conoció esa religión que surgió posteriormente a su persona. O sea, Pablo es una cosa, Saulo de Tarso, Chaulo de Tarso es una cosa y Jesús es otra cosa. Jesús vivió una época completamente distinta a la época del surgimiento ya del cristianismo. Por eso quiero cerrar este vídeo, no me quiero extender y ya quiero ir cerrando con explicándoles, ¿no?, este judaísmo de Jesús, que Jesús vivió como judío, completamente una vida judía, aplicó los preceptos, vaya, de una manera bastante interesante. Si hay algo que Jesús tenía, era su propia particularidad, como muchos tenían. Dentro de la historia de Israel, muchos maestros tenían una particularidad bastante personal, ¿no? Bastante, digamos, no quiero decirle propia, pero bastante propia, vamos a decirle, bastante propia, ¿no?, en cuanto a la aplicación de los preceptos. Por eso hoy en día existen todas las recopilaciones en el Talmud de conversaciones, de debates entre maestros, rabinos, cómo aplicar, y aparentemente si tú lees el Talmud vas a decir, esta contradice a este. No es que están contradiciéndose, sino es que cada uno está aportando una luz diferente, cada uno está aportando, como yo digo, su granito de arena, pero en su percepción, en cómo ellos lo entienden. Y bueno, esto era todo lo que les quería compartir por hoy. En próximos vídeos tal vez podamos seguir hablando de estos temas que a mí me fascinan muchísimo. Quiero decirles de que, o sea, todo esto que les estoy hablando es dentro de un punto de estudio desde el judaísmo, ¿no? El Jesús judío, de cómo vivió esa vida judía. Y eso es lo que yo quiero traerles a ustedes hoy en día. Para todas aquellas personas que me vean, conozcan un poquito más estos temas de historia y justamente acerca de la persona, o sea, más influyente de la humanidad como lo fue Jesús de Nazaret. Nos vemos en un próximo capítulo. Bye bye. Stephen Wise era un rabino húngaro, nació en Hungría, bueno, en este caso en Budapest, Hungría. Va a nacer el 17 de marzo del año 1874 y va a vivir entre los años 1874 hasta 1949. Ellos cuando eran muy niños, sus padres vinieron hacia aquí, hacia los Estados Unidos. Él vivió una temporada, tuvo una estadía acá en la ciudad de New York. Y en este caso, este hombre va a referirse así a Jesús. Es increíble porque hay muchos escritos de este hombre con referencia al personaje de Jesús. Y va a decir, y cito nuevamente, ni la protesta cristiana ni la lamentación judía pueden anular el hecho de que Jesús era judío, un hebreo entre los hebreos. Y bueno, estamos hablando de un personaje, en este caso Stephen Wise. No estamos hablando de cualquier persona. Era un rabino prestigioso, además de ser sionista, de
promover, obviamente, el movimiento sionista, era un judío que aquí en los Estados Unidos, principalmente en New York, fundó una sinagoga, la Sinagoga Libre, que así se llamaba, y de la cual hizo, bastante cosas. Era un rabino importante, hasta el punto de ser amigo de uno de los presidentes que hubo aquí en los Estados Unidos, de apellido Roosevelt, que fue Franklin Roosevelt, que fue un presidente que hubo aquí en los Estados Unidos. Y este judío era amigo de este presidente. O sea, no estamos hablando de una persona sin ningún tipo de voz, era una persona influyente en su medio. O sea, y referirse así a Jesús es algo bastante interesante, porque aquí vemos el ejemplo vivo de que hubieron muchas personas que hablaban de Jesús. Bueno, seguimos con el segundo, y es el doctor Pinchas Lapid. Era un estudioso ortodoxo, igual. Y él va a decir, Jesús fue absolutamente fiel a la Torá, como espero serlo yo mismo. Sospecho aún que Jesús fue más fiel a la Torá que yo mismo, un judío ortodoxo. Esto lo va a decir el doctor Pinchas Lapid. Obviamente, Pinchas Lapid fue un gran estudioso. Y quiero citarle, porque aquí tengo la frase completa de Pinchas, donde él va a decir algo interesante. Y dice, Jesús nunca y en ninguna parte rompió la ley de Moisés, ni de ninguna manera provocó su infracción. Es decir, bueno, cito nuevamente porque no veo muy bien aquí. Jesús nunca y en ninguna parte rompió la ley de Moisés, ni de ninguna manera, va a decir, ni en ninguna manera provocó su infracción. Es completamente falso decir que lo hizo. Al respecto deben saber, y va a decir, al respecto deben creerme, porque conozco mi Talmud, más o menos. Este Jesús fue tan fiel a la ley como yo esperaría serlo. Pero sospecho que Jesús fue más fiel a la ley de lo que yo lo soy. Y eso que yo soy un judío ortodoxo. Esto va a decir Pinchas Lapid, que este va a ser un judío que va a nacer en Viena, obviamente el 28 de noviembre del año 1922. Y es interesante cómo este hombre va a decir esto. Le cito otro personaje más, y es Sholem Asch, obviamente un autor y novelista de muchos libros, novelas, especialmente novelas en Yiddish. Y él decía, no puedo evitar escribir acerca de Jesús. Desde que supe de él, ha tomado mi mente y mi corazón. Vacilé un poco al principio. Yo buscaba ese algo que muchos de nosotros buscamos. Esa certeza, esa fe, ese contentamiento espiritual en mi vida que me daría paz a otro. Que me daría paz y paz a otro. Lo encontré en el Nazareno. Todo lo que él dijo o hizo tiene valor para nosotros hoy en día. Y esto es algo que no se puede decir de ningún otro hombre vivo o muerto. Él ha llegado a ser la luz del mundo. Porque y dice a modo de pregunta, ¿por qué un judío no debería estar orgulloso de ello? Esto lo va a decir Sholem Asch. Nació en Kutna, Polonia, y va a decir estas frases. Este hombre va a nacer entre los años, nació en el año 1880 en Polonia, y va a decir estas frases acerca de Jesús. También hay libros escritos por estos autores que les he mencionado que hablan acerca de Jesús. Hay otro muy interesante, y es el historiador Joseph Klausner, que escribió acerca también de Jesús, y él va a decir, Jesús era judío y lo fue hasta su último aliento. Esto lo va a decir el historiador Klausner. Cabe mencionar que en Israel, en la Universidad Hebrea de Israel, existían y existen actualmente académicos que se encargan de estudiar la vida
de Jesús. Por si no lo sabían, le aporto este dato.